A la Pola está en el foro también. Sí, ok, ya te llamé a ti, conéctense ambos y ahí nos sumamos. Hola, Majo. Hola, Guachi, ¿cómo estás? Bien, aquí comenzando ya. Qué bueno, estamos acá con el Pato está haciendo el dibujo en lápiz porque así era más rápido. Sí, a veces lo mejor es a la antigua. Sí, lo importante es como, al ver la foto como desde el Google Earth, ¿cierto? Ya ayuda a tener como una perspectiva, ¿cierto? Sobre todo en escala de en dónde estamos ubicados. Y al ver el territorio macro ayuda muchísimo como a entender la dinámica de lo que ahí está sucediendo, así a nivel territorial, ¿cierto? Podemos ver de dónde viene, de dónde depende el agua de la que dependemos, ¿cierto? Por ejemplo. Sí, dime. Que también el tema del papel ayuda a que sea más seguro porque uno nunca sabe por Google Earth a dónde van a parar los datos. Claro, sí, totalmente. O lo que está haciendo Néstor, como diseñando en un programa instalado en su casa, pero la imagen venía del Google Earth. Sí, es cierto eso. Ahora, ¿alguien más tiene que hablar de su estudio de caso? De lo que fue su experiencia de levantar los datos. Dejemos este ratito para eso. O sea, básicamente, por ejemplo, en el caso de nosotros que ahora el Pato se va a sumar, como que vamos a tener sobre el terreno las dos cosas, por lo macro del diseño predial, de caso aplicado, y yo voy a hacer el tema de sistemas de agua para abastecimiento del invernadero y la huerta. Perfecto. Ok. Puede ir en dos casos de estudio distintos. Sí. O sea, van a ser como dos tareas, pero bajo el mismo predio. Y el mismo diagnóstico oficial, claro. Bueno, como quieran ustedes. Ahora, como hay más gente que va a trabajar en el agua y otra gente que va a trabajar en diseño, en cómo voy a enviar la información, va a llegarles por separado, si se inscriben separados, pero bueno, ustedes organícense. Sí, obvio. Nosotros acá cruzamos el dato. Ya, perfecto. Hola, buenas. Hola. Buenas, nos estábamos hablando sobre... Sí, gracias a ti por participar. Sí. Estábamos compartiendo cada quien cómo fue su experiencia con el levantamiento del mapa, ¿cierto? Que todo esto es bien básico, lo que se pidió para esta clase. Si puedes compartirnos igual tu impresión como del BADIN, como de esta primera herramienta de metodología de diseño, porque en la clase anterior lo que compartía es que permacultura es tan abstracta y es tan adaptable a distintas situaciones que tienes que primero entender el contexto en el que estás ubicado y cuál es la dinámica de elementos, como el qué está pasando aquí. Y en base a eso vas a elegir una técnica u otra. Entonces no existen técnicas permaculturales. No hay casa permacultural ni huerta permacultural, aunque erróneamente se hable de eso, pero lo permacultural para tu territorio sería algo que respete estas tres directrices, como que cuide al planeta, que cuide a la gente y tienda a una repartición justa de los excedentes. Es eso. Entonces, si no cumple con ese criterio, no es nada permacultural. Ahora, lo que sí funciona en la India como permacultural, en tu territorio no va a funcionar como de la misma manera. Tienes que adaptar como el criterio selectivo y para organizar cómo vas a trabajar, es donde las herramientas de los protocolos de diseño cobran sentido. Ahora, como comienzo, en Internet cuesta pillarlo, por eso estamos compartiendo esta clase, ¿cierto? Porque vas a pillar mucha información de dónde viene, sobre todo de la vertiente de Morrison,
pero cómo hacerlo ya entras en asuntos. Entonces, en el cómo hacerlo compartimos la primera herramienta que fue el Vadim. Para esta clase pedí que hayan revisado de qué se trata y que tengan el mapa base de su estudio de caso, ¿cierto? Paralelo, o sea, voy a trabajar en mi huerto, o voy a hacer el diseño del master plan del terreno completo, o poner una laguna en mi campo, no sé, lo que sea, o comenzar a elegir el campo donde voy a comprar para habitar a futuro, ¿cierto? Ya sea el proyecto que sea, tengo que tener un mapa de referencia para entender estas herramientas aplicadas en la práctica. Es eso. Está cosiendo una piscina. Entonces abro la pregunta a cómo, si tienen algún comentario, alcance, experiencias con el Vadim, con lo que fue leerlo y tratar de entenderlo, y con el estudio de caso que están haciendo. ¿Pueden contarnos de qué se trata un poquito? O directamente pasamos a lo siguiente. En el caso que yo quiero tomar es un predio grande, pues entonces no sé si tiene que ver, es como junto con el Nacho tomamos la responsabilidad y otras personas de embarcarnos en la zonificación son cerca de 30 hectáreas, Ajá. pero para harta familia, donde ojalá la mitad sea para conservación, y que igual ya está medio definido eso, una parte como comunitaria, y el resto un área que hay que dividir de alguna forma lo mejor posible, y lo mejor me refiero a que haga lo que tú decís, por el menos impacto, lo más sustentable, y que ojalá sea equitativo también, desde el punto de vista más que de la superficie, de las prestaciones y de lo que uno quiere al final, pues, como tomar ¿cómo se llama? Las expectativas de cada uno, de cada una, y ver cómo eso se amolda con lo que contamos, para que nadie quede como partiendo mal, como así. Entonces, eso ya teníamos algo avanzado. En paralelo nosotros ya habíamos estado haciendo estas consultas a la gente, como al grupo, como para ver en qué estamos cada uno, y juntando mapas, pues, juntando info para hacer una propuesta. Y como te contaba, lo del Vadim me ayudó, por lo menos a mí en lo personal, de juntar toda la info y poder ordenarla. Y desde ahí como darle un algo menos intuitivo y un poco con un sentido más estructurado, tal vez. Eso por mi parte. Claro que salimos como del trabajo intuitivo, que tiene que ver mucho con las vivencias que hemos tenido acorde. No sé, pero, claro, sobre todo cuando hay trabajo como en grupo, hay que entrar como herramientas de gobernanza y protocolo de ingreso, egreso, el juego, y luego comenzar a diseñar en base a ya es un trabajo largo, medio complejo de hecho. Si no partes con un protocolo, a veces ya está medio tenso y cuesta. Tejer como estos principios, tener como más o menos estipulado como algo que se va a pulir. Pero lo básico es tenerlo como ahí puesto en un documento, que eso sirva de atraer a quienes como portada del proyecto, ¿entiendes? Entonces esa portada va a decir aquí solo juegan quienes quieran cumplir, ¿cierto? Sueñen con estas otras cosas, proteger el lugar, ¿cierto? Tener esta ecoreserva, compartir de tal y tales maneras y especificar de qué se trata, no diría grandes rasgos, sino lo más profundo que puedan llegar, porque, por ejemplo, si dicen, aquí lo que nos motiva es la permacultura, por ejemplo, y somos comunidad permacultural, ¿qué ha pasado? Para mí es muy distinto que para el vecino y para el otro. Entonces, por ejemplo, hay gente en estos tiempos, sobre todo, preparándose para el apocalipsis zombie.
Y lo que es permanatural para ellos sería como no abrir ningún camino, llegar a un helicóptero, tirar unos containers y crear ahí un búnker y que nadie sepa de que estamos viviendo ahí, ¿me entiendes? Ahora puede que alguien quiera vivir del turismo y quiera compartir este tipo de experiencias y educar al valle. Y cuando entran esas dos visiones y el que está llevando turistas se topa con el que está haciendo los búnkeres, pese a que ambos estaban muy de acuerdo en cuidar el territorio, en cuidar el agua, en organizar, tienes un conflicto de base. Entonces, muchas veces son visiones incompatibles nomás y el proyecto no da para miradas tan distintas. Aunque vivir en barrios, que aunque uno se la juegue diseñando, puede ser el barrio vecino, ¿me entiendes? O sea, el proyecto vecino, el terreno del lado, pero no mezclado. Una de las claves que vamos a trabajar es la diversidad, pero poner como el arca de Noé dentro, bueno, del arca, que redundan, no funciona. Si tomo, no sé, leones, vacas, corderos y las meto en un solo terreno, lo más probable es que quede un caos. Entonces, la clave para que funcione ahí este asunto es el diseño y el cómo creó estos gremios, agrupaciones benéficas, ¿cierto? Que van a permitir que las vacas vivan en su parche, que el león sea como el custodio, ¿cierto? Lo que naturalmente hace, porque va a acecharles. Entonces la vaca deja de comportarse como vaca civilizada, vuelve al rebaño, vuelve a ser manada, ¿cierto? Y el impacto que produce en la pastura es muy distinto cuando un animal está acechado que cuando está eh, en un potrero abierto y el campesino y el perro lo cuidan. Entonces esa manera civilizada de criar animales lo que hace es destruye el ganado, restaura el terreno. Si te interesa este manejo, pueden buscar el management, manejo holístico de ganado. ¿Así? Los fundamentos técnicos de cómo tratar una pastura, sobre todo los que compraron un terreno que están ahí llenándose de murras. Tienen meter ganado porque ganan en el bosque. Entonces, la manera de hacerlo es holísticamente, lo recomiendo. Ahora, ese tipo de rol para una organización determinada de... Ale, no se te escucha bien. Ah, ahí sí, ahí sí, sí. Ese ejemplo lo doy para una organización determinada de elementos, en este caso león, vaca, ¿cierto? Que si están juntos y revueltos son Ah, ya sé qué pasa. enemigos o no enemigos, uno profundamente al otro. Ayúdame, ayúdame. Que se muera Entonces, correrlo para acá. Porque está apretando si muy existe bien. este diseño intencional, este board, ¿cierto? Y esta agrupación distinta en gremios benéficos, por ejemplo, para los que entienden mucho de botánica y de ecosistemas, existe esta especie de, vamos a trabajar con esto, con la teoría de James Lovelock, de que el planeta es un ser vivo que tiene sus distintas funciones y distintos roles, bueno, roles y funciones vitales que cumple cada elemento. Entonces, ciertas especies de árboles que de lo profundo del suelo sacan minerales, los llevan arriba y los ponen a disposición de los demás que están ahí a nivel del suelo. Hay otros que su tejido celular tiene que ver más con ser como los vasos, o el tejido celular de las venas, ¿cierto? Que distribuyen el agua en el bosque. Y ahora de los que cumplen el rol de ser como los que irrigan, bueno, están los que elevan, están los que protegen los cauces que no se desbordan, están los que ayudan a oxigenar, a purificar, los de aguas que son más tormentosas, más donde hay más diferencia de nivel, entonces hay más aguas blancas, algo de aguas más quietas. Entonces son nichos como biológicos distintos, pero con el rol o función biológica de cuidar, de distribuir el agua, que según esta teoría de James Lovelock, sería como las venas de la Tierra, ¿cierto? Si ven una foto aérea de los ríos del planeta, es exactamente como el sistema sanguíneo del cuerpo. Y así como el cuerpo tiene distintos no sé, vasos y paredes celulares distintas, el bosque los tiene, y tiene distintos tipos de plantas que entre sí se asocian en gremios, como en familias, como decían antes,
y cumplen esa función determinada de trabajar el agua. Ahora, cuando van a estar diseñando, van a estar trabajando un ser completo. Tienen que pensar en la estructura ósea, que son el mundo mineral, cómo las rocas funcionan y cómo es la geomorfología del territorio, ¿cierto? Cómo históricamente se ha movido, cuál es su dinámica, tienen que entender eso. Luego tienen que entender cómo la carne se va componiendo de este animalito, ¿cierto? De No, yo opino. Gaia. Vaya. Y, Ya ven para acá, ven. y es tejido. Hay estudios que, mira, él fue un forester, un forestal alemán que se llama Peter Bollenberg, que creó un libro que se llama El lenguaje secreto de los árboles, donde compiló muchos estudios científicos donde, por ejemplo, nos cuentan que los árboles se comunican entre ellos a través de impulsos químicos, a través de la micorriza que existe bajo el bosque, ¿cierto? Como la malla de... Hola, bebé. La malla de hongos, ¿cierto? Blanquecina que existe bajo la tierra de hoja. Y todo ese sistema Una red micótica se llama eso. funciona como las neuronas del cerebro. Entonces, ahora como ya poniendo su mente, o su espíritu más bien, su intuición abriéndola, aquí es el rol del diseñador, para mí es como un restaurador, así, a nivel biológico, como un cirujano capaz de hacer maravillas, como ayudarle a la Tierra a potenciarse al máximo para restaurar este ser generoso, ¿cierto?, que nos contiene. Entonces, cuando veo las montañas, por ejemplo, llenas de cárcava, de erosión, y le veo los huesos, veo la roca, pienso, oh, este animalito tiene alguna peste, tiene como tiña, plaga, lepra, no sé, le estamos causando lepra al planeta. Pero restaurarlo es muy simple si logramos entender cuál es la dinámica de lo que está tratando de hacer. Es muy simple, de hecho es rapidísimo. El producir suelo fértil, se habla de que el planeta solo, bueno, como promedio, ¿cierto? Porque es muy distinto cómo se genera el suelo en Amazonas que en Alaska, no sé, en la Siberia o en Ecuador. Entonces, pero en promedio para generar 1 centímetro de suelo fértil tarda como 200 años zonas biológicas trabajando. Ahora, con técnicas como las que recién mencioné un poquito, u otra como la de Polyfaces Farm, aquí de los Estados Unidos, con Joe Salatin, que él es un pastor evangélico campesino que dice que él se moría de pena al ver lo que estamos haciendo con la creación. Dios nos encargó. Entonces, con su técnica, bueno, él logró producir el sistema de manejo más productivo del planeta, que le llaman Polyfaces Farm. Es quien más dinero saca por metro cuadrado de suelo. Y lo hace a través de sucesiones y trata de que el chancho sea chancho y que la vaca sea vaca. Y la clave para su modelo de negocio y organización predial, ¿cierto? Es copiar lo que la naturaleza está haciendo y tratar de ayudarle, que cada animal haga lo que por naturaleza debe hacer. No tratar como de moldearlos y meterlos a jaulas y tratar de nosotros gastar energía en alimentarlos y obligarles a que no se piquen la cola y les corto el pico y que no se, ¿me entiendes? Como dejar de asistir tanto a algo que lleva milenios evolucionando. Ahí, ¿ven la pantalla? Sí, se ve todo. ¿Sí? Sí, ahí está. El banquillo de las tres patas. Sí. Ya. Perfecto. Partí hablando de él es Percival Jomans. Acá están David Holgren y Bill Mollison, ¿cierto? Darren Dorothy, que es diseñador en permacultura, es de Australia. Yo tuve la bendición de conocer a él, que les decía que falleció este año que pasó, Eugenio Glass. El balance entre ecológico, económico y social para lograr el diseño sostenible. Esto es fácil encontrarlo si buscan permacultura como la flor, por ejemplo, de los 7 pétalos, que incluye las áreas de desarrollo humano, aplicándoles el criterio de ecológico, económico y social, ¿cierto? Sería como un filtro. A ver, ¿entra construcción? Sí, lo necesitamos. Es un área necesaria para cualquier asentamiento humano.
pero tiene que cuidar la tierra, la gente y tender a una repartición justa. Si no, no es sostenible y no entra en ningún pétalo de la permacultura. Entonces, ¿qué pasa con la construcción actual? Es una de las industrias más contaminantes del planeta, fuera. Hay que reinventarla, hay que recordar cómo se hacía antes y aplicar la tecnología actual, ¿cierto? La evolución a construcciones que atiendan al buen vivir. Y si es así, entra, sí, por supuesto. ¿Y qué sigue? Manejo de la tierra y naturaleza. Esto es un filtro, ¿cierto? Esto, trabajo de Holgren. Bueno, acá están los principios de Mollison y de Holgren. Voy a ponerlo también en respaldo acá, ¿cierto? Les decía, en el grupo de estudio de la permacultura y huertas Coñaripe, que es donde estamos. La mayoría debiéramos estar inscritos aquí. Si no lo están, búsquenlo y me piden una solicitud, porque aquí estoy subiendo la información de las clases ordenadas y la idea es que vayamos, si en algún momento alguien tiene que volver a pillar info, vuelve aquí, porque en el foro del WhatsApp conversamos y es más informal, es fácil perderse. Entonces, en el levantamiento del mapa, ¿cierto? Mapa base. Que me quedan minutos de reunión, déjame verlo. Estamos cerca de que quizás se nos cierre la charla o me pido una extensión de más minutos. Pero bueno, si se corta donde se corte, voy a volver a armar otro link, ¿ya? De llamado. Entonces, aquí tenemos, no sé si pueden verlo bien, las curvas de nivel. Aquí. Sí, de hecho, se puede mostrar la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Aquí tenemos que el viento viene desde este lado. Esto es evaluando los datos del Vadim, ¿cierto? Con el Vadim, que fue de la clase materia anterior, en etapa de búsqueda, ¿cierto? Buscamos de dónde viene el viento, bueno, el agua, el sol, qué tipo de suelo tenemos, y tratamos básicamente como de hacernos una idea de lo que está pasando. Cuando tenemos esa idea, bueno, de lo que la naturaleza ha hecho y de lo que, de hecho, el elemento tierra es el que te aterriza el proyecto en sí, lo aterriza de cabeza, que pide título de dominio, tiene deuda del terreno, cómo va a ser en términos de lucas la administración, cómo va a ser, es todo muy aterrizado. Entonces, cuando ya tenemos eso, entendemos las distintas como características de lo que hay en el terreno, en el paisaje, que a eso le llaman análisis de sectores. Esa es la herramienta siguiente, que la voy a compartir ahora en pantalla para presentarla. Análisis de sectores en un terreno, por ejemplo, podemos hablar desde el elemento sol, ¿cierto? Del elemento fuego. Podemos hablar de el lugar desde donde llega el sol. Néstor preguntaba en la semana en el foro cómo conseguía los datos de exposición solar. Ahí lo compartía. Es tan clave como saber dónde ubicar el huerto. Muy importante. Sobre todo si van a construir y meterle lucas al asunto, van a construir su casa, tienen que saber directamente dónde viene el sol y cómo aprovecharla. Hay algo que le llaman diseño solar pasivo, que puede ahorrarles mucha calefacción, puede hacer la vivienda mucho más funcional, ¿cierto? Mucho más ecológica, mucho más... Porque no solo construir con materiales naturales hace que la vivienda sea ecológica. Yo he visto viviendas ecológicas que tienen una huella, o sea, viviendas con materiales naturales que tienen una huella de funcionamiento gigante. Si no le estás metiendo leña todo el día, no funciona. Entonces, para que una vivienda sea realmente eco-friendly, ¿cierto? Ecológica, necesita, el 50% tiene que ver con el diseño, cómo la diseñas y ubicas.
el 25% restante tiene que ver con el tipo de materiales que usas. Y el último 25% con tus hábitos de uso. Entonces, algo parecido sucede con la organización de los terrenos. Hay que entender esto como cuál es la dinámica, las distintas estaciones, ¿cierto? Las distintas horas al día, los distintos, qué sucede con el viento en el día, ¿cierto? En la noche, en la madrugada, qué sucede con el sol en invierno, con el sol en primavera, en verano. Y está loco, hasta el color lo cambia, el rayo solar. Muy distinto el tipo de iluminación solar que llega como en primavera que en otoño. Y todas esas señales las plantas que por instinto las reconocen hace un montón de tiempo. Nosotros lo hemos olvidado a tal grado que necesitamos ahora estudiarlo, ¿cierto? Estudiarlo un poquito para volver a calibrar el GPS. Entonces, cuando ya estamos entendiendo, ya hemos metido datos suficientes en el BADIM, ¿cierto? En la etapa de búsqueda de información ya viene el analizarla. Y al analizarla vamos a decir, oh, aquí en este lado, ver la pantalla, ¿cierto? La foto análisis de sectores, sale el terrenito este. Sí, sí. Sí, ok. Entonces aquí da un viento frío que viene y da muy duro este lado del terreno. Aquí es de donde viene la dirección predominante del sol, ¿cierto? Aquí tenemos las curvas de nivel, entonces el agua va a venir aquí, va a bajar aquí. En esta parte lo más probable es que se estanque un poquito, entonces aquí vamos a tener un sector húmedo. Aquí hay un camino que alguien puso ahí, ¿cierto? Esquina inferior izquierda. Lo más probable es que el agua que viene de aquí baje aquí y se caiga al camino. Entonces ese camino van a pasársela metiéndole ripio y se va a vivir inundando. Se va a cortar, si le meten sobre todo material pesado, el ripio se va a enterrar, van a tener que volver a poner ripio, pero el agua sigue viniendo, entonces lo más probable es que sea una pelea constante, a menos que le hagan unas zanjas de desagüe y unos drenes aquí por la orilla y hagan locuras grandes. ¿Por qué? Porque en base está cortando esta curva de nivel que viene bajando. Entonces el agua aquí viene bajando como así. Aquí este lugar directo se ve que hay quizás un arroyuelo que baja aquí y llega aquí, de hecho desagua ahí en el mar en esa parte. Esta persona tiene muy bien ubicada esa huerta respecto al agua, porque recibe toda esta zona de captación de acá arriba, pero al viento no le llega, pero le llega bruto el viento. Es probable que lo que crece aquí se estrese un montón. Está tan cerca a la orilla que el suelo de ahí puede que sea muy arenoso. Y si no lo estás regando permanentemente, lo que cultivaste ahí a cielo abierto, lo más probable es que se te deshidrate fácil. Tengas que incluir mulch o hacer más trabajo para generar suelo, suelo como de más amplia gama, suelo más integral, ¿cierto? Entonces, pero ahí ya estamos evaluando. Y estamos evaluando porque ya tenemos la información, ¿cierto? Ahora, lo siguiente que van a hacer en su estudio de caso va a ser evaluar qué sectores hay en su estudio de caso. Sector soleado, que pueden tener hasta distintas gamas, ¿cierto? Sector soleado 100, donde le da todo el sol. Lo pueden pintar color rojo. Sector soleado 80, donde le da solo de, no sé, hay 10 horas al día de sol, y ahí le dan solo, no sé, 8 horas. Y lo van a pintar color naranjo, por ejemplo. Van a tener sectores de sombra, solano positivo, umbrío, como le llaman. Entonces, tras la casa, por ejemplo, yo acá en esta fecha, como el sol da tan fuerte, no puedo cultivar lechugas en verano, pero las cultivo en la sombra. Todas las plantas que son de primavera temprana, uso la sombra en esta fecha para cultivarlas. Pero cuando está comenzando la primavera, las tiro en el lugar más soleado del terreno, porque ahí se pueden desarrollar, en la sombra se me van, no se dan, se dañan. Y eso lo hago porque entiendo que ahí tengo más sol y entiendo que allá tengo sombra y luego entiendo que yo necesito comer lechugas en verano porque es lo que más gasto plata y quiero comer saludable porque ya no confío en nada que viene en el supermercado.
Y la manera en la que yo me hago cargo de eso es cultivando mis lechugas. Y cultivo montones y regalo y comparto y guardo semillas y trato de que me sobre, porque aquí hay ciervo y hay conejos y asuntos y todos tengan que comer. Y en vez de tener pasto, ¿cierto? Que es lo que hace la mayoría de la gente aquí, yo tengo mis lechugas y mis cultivos. Y lo hago conscientemente, sabiendo que el sol viene de allá, el viento viene de acá, que en primavera tengo tal tipo de sol, en verano tengo este otro tipo de sol grotesco, y ahora la semana que viene tengo que empezar a hacer los almacigueros para el huerto de otoño temprano. Porque cuando baje el sol y me permita cultivar lechugas en el patio norte otra vez, bueno, norte de ustedes, aquí yo estoy al revés, pero para que se entienda. Y voy a tener ya los plantines crecidos así, sin necesidad de invernadero. Los únicos invernaderos que hice fueron como unos marquitos que les coloqué un acrílico para cultivar en invierno. Y funciona, se da. Pero crecen más gruesas las cosas, las hojas de las lechugas son más gruesas, todo es distinto. Entonces en eso he estado aprendiendo y dándole. Pero todo viene de esto, de hago el baldín, entiendo el terreno que tengo, entiendo el proyecto que voy a desarrollar. Yo sé que estoy aquí para juntar plata y volverme lo antes posible. Entonces ya de esa manera ahorro plata, mantengo mi mente ocupada y cuando el dueño de la casa me diga, ok, ya tienes que irte, muchas gracias por todo, voy a dejarle su césped otra vez tal como lo tenía. Entonces no voy a colocar frutales ni... porque esa es mi situación, ¿me entiendes? Entonces clave cuando cada quien diseñe su proyecto, entienda su situación. Bueno, si suena como estallidos, aquí estamos en 4 de julio, entonces afuera de hecho están reventándolo todo. Es, sí, así que no se asusten. Bueno. Sí. No, no son las protestas de la comunidad afroamericana. Claro. Sí. Estamos celebrando. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Voy a dejar la nota en gigante. Sí, señor. Sí. ¿Alguna duda al respecto sobre diseño de sectores? No diseño, es levantamiento de datos, análisis de sectores, disculpe. La información del viento y del sol es más o menos, bueno, más la del viento sobre todo, es difícil tenerla si es que uno no vive en el lugar o si es que no ha estado harto rato en el lugar o tiene una mini estación meteorológica que te esté midiendo ese tipo de cosas. Ajá, la mini estación meteorológica es súper certera, no tienes cómo equivocarte, pero en el lapso de tiempo que me diste. Si yo te digo, ¿y cómo era el viento de años atrás o cuál es tu promedio en la década o no tiene idea tu mini estación? Y tienes que invertir. Entonces, depende el tipo de proyecto, si vas a hacer si vas a poner un parque eólico en el terreno, tienes que tener el dato duro y fuerte y muy, muy fino, porque de eso depende el éxito de tu terreno. Pero si realmente lo único que quieres es que el viento no te vuele el techo, entonces busca en la misma herramienta Badin, aparece a mano derecha las fuentes de levantamiento de datos, ¿cierto? Entonces, uno hablaba de que que hay 3 fuentes, los vecinos, datos oficiales o revisar bioindicadores. El ejemplo para el viento de los bioindicadores es ver la dirección de hacia dónde se inclinan los árboles. También hay otra cosa, cuando las plantas trabajan en equipo. Entonces, hay una planta grande que crece como en la cola, como casi haciendo el sotobosque, pero hay plantas de borde. Entonces los clímax crecen como ahí arriba, después al borde van a crecer los secundarios, y más abajo los colonos, y más abajo hiedra, murras, mosquetas, después arbustos chicos, y te crean como un ángulo. Claro. Entonces lo que hacen, comparten como el sol, y a la vez ayudan a que el bosque prolifere y va avanzando, así casi como un batallón. La línea de vanguardia va adelante y es dura y tienen espinas y pinchan y limitan los animales que se meten.
Pero si ya entraste al bosque, está todo ahí como la catedral, como que tú ves los pilares, y está todo cerrado arriba, y hay piedras, y es muy distinto, la luz como entra es diferente. Entonces todo eso Claro. hay que entenderlo. También se adecua al viento. Los indicadores también te pueden enseñar desde dónde viene el viento. Si ves cómo se desarrolló un leño, ¿cierto? Ujú, Aquí tengo algo, se ve esto, ¿cierto? Sí. ujú. Ya, esto va a ser un leño dentro de un bosque. Ahí está el centro. Pero los árboles, la madera que crece al borde, el centro va a crecer más ahí. Entonces esto quiere decir que el viento, quiero que la Nico vea igual, que el viento le da desde acá. Entonces aquí van a haber anillos muy juntos y aquí los anillos van a estar así súper abiertos. Perfecto. ¿Entiendes? Y de hecho la forma del árbol también, del tronco que rompe el viento, va a ser más puntuda acá. Y esa madera es más dura en este lado. ¿Sí? Vale. Y si Ok. tienes un bosque que tiene ese borde que rompe el viento y tú sacas la línea de vanguardia, ¿cierto? Aunque sea por unos metros, tú dices, quiero agrandar el camino unos metritos. Y si tu viento es fuerte, es probable que el viento se meta bajo el techo boscoso y te rompa el resto del bosque hacia atrás. Porque ese bosque no está desarrollado para aguantar el viento fuerte, ¿cierto? Los árboles que crecen en roca también, en los ríos, que se sostienen, tienen un lado y una raíz que es más fuerte, que se ancla, y si la cortas, lo más probable es que se decaiga. Y la madera también se desarrolla de una forma en la que rompe el viento y todo se adapta. Entonces, todo eso es la dinámica de elementos que hay en tu lugar y todos esos indicadores pueden ayudarte. Uno, Perfecto. el indicador. Dos, lo que los vecinos dicen, ¿cierto? Y Ujú. la historia como más popular. Y lo tercero es la historia oficial. Entonces, en términos de datos, eh, si no tienes por dónde partir, no estás en el terreno, trata de encontrar información meteorológica de Lo tu, oficial. sí, Oh. así en línea, y eso ya nos da una primera lectura. Ujú. Hermano, y en términos de cambio climático, así como para, si yo quisiera hacer este estudio y que efectivamente factorara cuánto va, por ejemplo, cambiando la cantidad de agua lluvia al año, Ahí, ¿tengo cómo proyectar eso? claro, tú vas a manejar tu base de datos, entonces tú puedes adaptarla, tiene que ser flexible. De hecho, el BADIM termina, ¿cierto?, con la M de mantenimiento, que es un círculo, ¿cierto? Busco la info, la analizo, diseño, la implemento y luego la mantengo, rediseño y hago el círculo. Y en la segunda vuelta ya voy a meterme datos más finos, ya se supone estoy viviendo en el terreno, ya, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, hay datos de la Chile ahora disponibles sobre el cambio climático, pero hay gente que se va un poco más arriba y dice, por ejemplo, aquí va a cambiar mucho esto, y es probable que las especies que de acá abajo, en las épocas que no hay lluvia, se me sequen nomás, por falta de agua, porque esto es el mar, ¿cierto? Y las especies de raíces no tan profundas, que necesitan mucha agua. Entonces, en este terreno lo que voy a hacer, voy a colocar un colchón acá arriba, voy a reforestar la cresta, ¿cierto? Voy a hacer curvas de nivel aquí, todo lo que siembre lo voy a sembrar en keyline, voy a incorporar carbono a este terreno, voy a poner especies en la zona humana, ¿cierto? La zona humana es donde más especies introducidas meto, que no se me vayan a escapar si son de proliferación rápida, propagación rápida. Y acá arriba creo una ecoreserva, y con bosque nativo, y aquí con tejido celular de agua, ¿cierto? Todas especies de agua. Allá en la zona como chilcos, nalcas, arrayanes, acá en los bajos más camelos, más especies de agua quieta. Coligües acá, aquila, mucha. De hecho, si quiero hacer un terreno productivo y vivir de eso, puedo colocar después de la ecoreserva un parche maderero de árboles nativos semi-manejados, después de leña. Aquí coloco cultivos de quila, ¿cierto? En el bajo el techo boscoso. Y aquí empiezo con las praderas de pastura y cultivos grandes, como en esta zona. Y todo en keyline y todo con especies de 2 regiones más arriba, porque cuando venga el, no sé, el cambio climático, esas especies van a poder hacerles techo a este nicho
estoy tratando de establecer. Hay gente que está en México haciendo en el desierto avances, parten con cactus y bajo los cactus hacen cultivo y en la sombra y crean todo un nicho que es propagador es reverdecedor, ¿cierto? Entonces, todas esas estrategias de cambio climático tienen que ponerlas, sí o sí. De hecho, la herramienta siguiente, análisis de sectores. Herramienta siguiente que recomiendo es la zonificación. A ver, ¿ven mi pantalla? Sí, deberían. Ok, zonificación. Esta es una zonificación que el MAP recomienda, pero es súper básica. El MAP es como el Men and Biosphere de la UNESCO, ¿cierto? Es muy, muy básica. Lo que permacultura recomienda es una zonificación un poco más amplia, con al menos 5 zonas. Y la zona humana, ¿cierto? Que está acá al lado de la casa, bueno, la casa, la manera como de cómo dejar de ser sanguijuelas del planeta, peleándonos por lo poca que queda, y condenarnos a extinguirnos, la única manera de cambiar de ese paradigma al que somos los paradisiadores de nuestros territorios, y reconocer todo el poder que tenemos entre manos, ¿cierto? La única manera es cómo habitamos. Si mi casa viene de un diseño que alguien entre 4 paredes, empresario, ¿cierto?, diseñó para que los campesinos que llegan a las ciudades vivan en estos dormideros, en las poblaciones callampas, en los márgenes para trabajar en las fábricas, y que no existan vagos ni parásitos del sistema, entonces nuestras casas dependen del sistema, netamente. ¿Dónde viene mi energía? ¿Dónde viene mi alimento? ¿Dónde viene mi agua? ¿Dónde viene? Todo depende del sistema. ¿Y cómo lo compenso? Trabajando a través de dinero. Ya, esa manera de habitar es una sanguijuela al planeta y tiene a la gente esclavizada. La otra manera es, los recursos están abiertos, infinitos, la tierra es noble y se reproducen y se restauran y todo puede ser abundancia, ¿cierto? Abundancia de lo bueno. ¿De dónde viene mi agua en ese otro paradigma? Del cielo. ¿Cómo la aprovecho? Capturo los techos, llevo estanques, elevo, filtro, purifico, uso y entrego limpio a la tierra. Hay un proyecto arquitectónico aquí en el sur de los Estados Unidos, en Tahoe, en Nuevo México, de un arquitecto que se llama Mike Reynolds, que él creó un concepto que le llaman Earthships. Y ellos una nave de tierra. Buena, sí. Si quieren en español, hay una página argentina, Nave Tierra SQ, me parece, donde tienen los manuales traducidos de verdad al español. Como tradujeron incluso los datos técnicos de cómo debiera ser en el hemisferio sur y todo eso. Bueno, y si tienes una casa que te entrega alimento, te entrega calefacción, energía, electricidad, a partir de lo que tengas, no sé, del viento, incluso con energía hidráulica puedes convertirla en neumática y desde neumática puedes hacer electricidad con el agua, haciendo micro burbujitas y capturándolos con una campana. Esa campana en su parte superior tiene una válvula y una salida con una manguera, un compresor gigante, y puedes generar energía infinita de lo que quieras, solo con un arroyuelo de un par de litros por segundo. Es mágico. Bueno, entonces si tu casa genera toda la energía que necesitas, eres libre. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En trabajar para qué? Para pagar energía, pagar comida, pero... Y ese círculo vicioso nunca se acaba. Hay otras tecnologías para lo mismo. Si con una buena zonificación, ¿cierto?, logras entender cómo sumarte a lo que tu territorio está haciendo para lograr establecer conexiones virtuosas que hacen que cada elemento dentro del paisaje no sea un enfermo que necesita asistencia médica desde otro elemento, en el cual la manera como nos organizamos para producir 1 caloría de alimento necesitamos 10 calorías de energía, y eso es ridículo. El ejemplo del huevo lo grafica perfectamente, es como usamos harina de pescado
sano, natural, extraído del océano, lo terminamos deshidratando, volviendo harina, ¿cierto? Y para que se vaya a una industria que les cortan el pico a los pollos, que los tienen en jaulas toda la vida, no saben caminar, y ponen hasta que se mueren. Y ese huevo barato lo transportan camiones mucho rato y tienen que ser refrigerados y tienen que, o frescos al menos, para que el huevo no se pudra y llegue a nuestra casa fresco. Ahora la caloría inicial, que fue la del pescado libre, era mucho más rica que ese huevo barato criado con antibióticos y en jaulas, ¿me entiendes? Entonces, la mayoría de nuestro abastecimiento viene de esas cadenas. Ahora, ¿cuál es la opción siguiente? Criar peces en mi casa, criar gallinas en mi casa. Y si vivo en un departamento, bueno, en el barrio, en el pueblito, ¿y cómo se hace? Volvemos, Vadim, para que sea sostenible, ¿cierto? Y para que dejemos de ser parásitos y nos convirtamos en paradisíadores. Es muy distinto. Ahora, permacultura la defino en esta altura como la conexión entre un elemento y otro. No es casa, no es técnica de casa, no es técnica de huerta, no es, pero sí cómo estoy conectando la huerta a la casa. Entonces la casa captura el agua del techo, pasa a un estanque, del estanque pasa a la ducha, por ejemplo, de la ducha a un filtro, una cámara de desgrase, un biofiltro y a la huerta. Y en la huerta produzco alimentos para la casa. Y con la casa reflejo el sol para la huerta. O en verano pleno, en lugares muy calientes, cultivo en la sombra de la casa. ¿Me entiendes? Y ahí estoy vinculando. Entonces, permacultura a esta altura es cómo y dónde y ubiqué la huerta, qué tipo de especie elegí respecto a la casa. ¿Sí? Entonces, eso nos pone en pie a comenzar a diseñar. Recién ahora, cuando ya entiendo el análisis de sectores, bueno, entiendo sí, el análisis de sectores, puedo entender también y definir dónde van a ir los cultivos que son más, que requieren más agua, ¿cierto? Aquí decía que había una humedad, pueden ir aquí. Hay cultivos que, bueno, son más altos, pueden ir más atrás para que no le quiten el sol a los de adelante. Y así empiezo ya a hacer conexiones inteligentes, distribuyendo el espacio que tengo, ¿cierto? Dentro de un mapa base, que es lo que les encargué también para que tengan listo en esta clase, que espero la mayoría lo hayan conseguido. Si no, ya damos vuelta a la página y los que no lo tienen que hacerlo en algún momento, todos vamos a ocuparlo. Y clásico en permacultura también es esta herramienta, la evaluación de los input y output, para entender las conexiones, ¿cierto? El pollo, ¿qué necesita? Agua, alimento, tierra. Otros pollos son animales sociales, protección contra depredadores. ¿De dónde yo consigo eso? Lo puedo conseguir, todo lo que consigo del territorio y alimenta a elementos del territorio está bien. Y hago el tic ahí de, sí, funcionando. Si la energía que el pollo necesita viene de fuera, la comida viene de fuera, el agua viene de fuera, tengo que hacerle a futuro, no sé, pronto, ¿me entiendes? Y lo voy calendarizando. Entonces, si, bueno, y el pollo tiene características intrínsecas, ¿cierto? Tamaño, peso, hábitos, van a gritar los pollos, los gallos en la noche, bueno, en la madrugada, y todo esto hay que entenderlo. Si vivo en un departamento no puedo tener una tita siberiana, un malamut Alaska, porque tienen un ámbito de gigante y lo más probable es que se lo pase arrancando o tenga una vida miserable, encerrado. Sí puedo tener un perro chihuahua, sobre todo si quiero cuidar la casa y que alguien meta boche, y ahí elijo la raza y el peso y de acuerdo al espacio y sus hábitos. Entonces es la manera de incorporar nuevos elementos. Y si falta alguna conexión, viene esto de elementos vinculantes. Por ejemplo, volviendo al huerto, si tengo la casa y tengo la huerta por separado y no hay conexión entre ellos, ¿cómo los vinculo? Puedo poner una compostera, por ejemplo.
y hago que el alimento, la basura orgánica de la casa se composta en la compostera, y genera suelo y más rico, más que todo microorganismos benéficos, y con eso alimento el huerto para que se fertilice y luego cumpla el ciclo y me entregue comida en la casa. Y ahí ya tengo un vínculo cerrado que es súper frágil, de solo 2 elementos, pero son elementos que van a ayudarme a hacer la diferencia entre si mi diseño, si el diseño de mi espacio va a funcionar o no. Sí, así es como... Esa es una herramienta como de evaluación. Y no tengo el esquema aquí, pero le dicen el gran enredo, sería como la traducción. Que es como en una cartulina grande colocan casa, los habitantes de la casa, eh, columpio, por ejemplo, de qué necesitan los... Y ahí viene esto, de qué necesito, cuáles son mis hábitos y qué entrego. ¿Sí? ¿De qué necesita la gente de la casa? Ya, alimento. ¿De dónde viene? Ya, coloco allá huerta, chacra, no sé, del bosque, voy vinculando. ¿Y qué entrega la casa al bosque? Pensémoslo, a ver qué falta. Bueno, en la casa, cada vez que voy a sacar semillas, que voy a comer algo, lo siembro en mi almacenera que está ahí en la casa al lado, que tiene asistencia completa 24/7. Voy a sembrar y luego voy a reponer plantas en el bosque. Eso puedo hacer para vincular. Si es bosque nativo está un poco más difícil, pero ahí hay que poner un elemento vinculante para que la casa esté conectada al bosque y retorne energía igual. Sí, puedo alimentar aves quizás en invierno, porque los pájaros completan el ciclo de fósforo, entonces cuando en invierno les falta comida en el bosque pueden picotear algo en la casa y luego devolver esa energía al bosque. Y si el bosque por desnivel está más abajo, ¿cierto? La captura del agua de los techos de la casa, puedo infiltrarla en zanjas de infiltración y con eso irrigar el bosque desde el subsuelo. Por eso freno la escorrentía y retardo como la erosión en el suelo y todo esto maravilloso que genera como el pensar holísticamente, ¿cierto? Entonces, mientras más interconectado esté todo y más vínculos existan, sobre todo hay una ley de oro y le dicen, funciones importantes deben ser respaldadas desde múltiples elementos. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el cuidado del fuego. No se nos puede incendiar el proyecto. ¿Qué elementos van a proteger que no se me incendie? Puedo poner el camino cerca de un bosque que sé que es de especies que son más combustibles, para que si se incendia la casa nunca termine el fuego en el bosque, ¿sí? O que si viene un incendio forestal desde el bosque, nunca me queme la casa. ¿Qué más puedo hacer? Si dispongo de un arroyuelo, pongo el arroyuelo ahí también. Y voy a tener unas praderas de pastoreo donde voy a trabajar con animales, ¿cierto? Que van a mantener el pasto corto para que nunca se seque, se lignifique y sea posible combustible, ¿sí? Para algún incendio forestal. ¿Qué más? Voy a hacer zanjas de infiltración en la parte alta de la pradera para que esté esa pradera siempre húmeda por debajo y haya un alto contenido de carbono secuestrado en el suelo que vaya a almacenar agua y sea una pancita. Mi pradera también de pastura donde crío animales sea una pancita almacenadora de agua. Y abajo van a salir vertientes también, porque eso pasa. Cuando llueve almacena y cuando deja de llover empieza a entregar. Y de esa manera voy a proteger el proyecto de los incendios. Voy a colocar gravilla en partes claves, voy a tener muy identificadas los lugares donde cocino, voy a colocar paredes antifuego, ¿cierto? Para que si hay un incendio en la cocina, que es el lugar donde trabajo, el fuego no se propague por la casa. Y todo eso responde a la regla de las funciones importantes deben ser respaldadas desde múltiples elementos. Lo mismo con el agua, no puedes tener solo una fuente de agua. O sea, ya tengo agua potable, pero a futuro voy a tener de pozo, porque aquí hay agua, no sé, y voy a capturar desde los techos, y voy a... Entonces, mientras más, de más manera respalde esas funciones tan vitales como son el agua, tu proyecto va a ser más resiliente. Y si se corta el agua en el comité de agua potable, no sé, o un empresario codicioso se apropió de ella, bueno, tienes las otras opciones.
Si hay un verano sequísimo, ¿cierto? Y se te seca el pozo, bueno, tienes otra posibilidad. Tu pastura entera te está almacenando y rellenando como las napas freáticas del agua que cae en invierno. Entonces, a grandes rasgos es eso. Ya en esta presentación estoy mostrando diseños, ¿cierto? Voy a dar ejemplos durante la semana, compartir material. Y para la clase siguiente voy a dejar 2 guías de respaldo para quienes diseñen de manera digital en el Google Earth, ¿cierto? Voy a compartir un par de guías, hay 2 videos de respaldo que tengo ahí. Entonces, de aquí a la clase siguiente, pues yo le estaba hablando y mostrándole cosas en pantalla. ¿Ven mi pantalla uno, no? Sí. Sí, sí, se ve. Sí. Ok. ¿Y me ven a mí o siguen viendo la pantalla? Sí. Veo a los dos. ¿Ambos? Aquí está. Se me había perdido. Ya. Stop sharing. Para la clase siguiente, lo que vamos a necesitar es que tengan el análisis de sectores listo, puesto en su proyecto, y una zonificación base. Voy a entregar, bueno, les cuento un poquito los minutos que quedan. Zonificación es como este criterio de, bueno, uno de los criterios que más se usa es la intensidad de uso. Entonces, lo que más necesito, que más energía va a requerir, que más cuidado va a requerir, que es más fácil de propagar y que haga daño fuera, que sea más introducido y casi como en cuarentena, ya comiendo el periodo en el que estamos. Ya lo que está en cuarentena debe estar al lado de la casa. No pueden poner especies introducidas en la ecoreserva, ¿no? Y aunque les diga no sé, el INDAP que funciona, no, tiene que ir al lado de la casa y tienen que cuidarla. Entonces, al lado de la casa también, el criterio es de intensivo, todo tiene que ser ahí muy intensivo. Voy a criar carne, todo chiquitito, requiere mucho cuidado, pero tiene que producir mucho. Entonces las huertas tienen que ser estas huertas que sean como más a nivel horticultura y no de agricultura, más intensiva y no extensiva. Lo que necesito todos los días al lado de la casa. El cibulete, el cilantro, no sé, las lechugas, todas las cosas chicas. No van a poner la chacra de papas al lado de la casa, eso no. Eso va más afuera. Entonces, el ejemplo clásico va con la gallina. Como si visito la gallina 360 veces al año, el gallinero no tiene que ir al final del predio, tiene que ir más cerca. Pero si lo pongo muy encima, puede que la casa se llene de quejillos de gallina, que metan boche por la noche y que no lo aguante. O puede ser que no me moleste, que tenga una raza de gallinas que no son tan molestosas y voy a aprovechar el mismo calor de las gallinas para calentar el invernadero y mantener la casa. Antiguamente había muchos lugares, sobre todo en Europa, donde calefaccionaban la casa con el ganado que había debajo, los caballos, las caballerizas que iban debajo. Aprovechaban de cuidar de los lobos, ¿cierto? Pero a la vez calefaccionaban la casa. Entonces ahí el criterio depende de cada quien, ¿cierto? Si voy a diseñar una ecoaldea en la India, van todos mucho más juntos, porque socialmente se juntan más. Aquí en los Estados Unidos la gente va más lejos, todos tienen que tener su social distancing. ¿Me entienden? Entonces ya entran como las particularidades de cada proyecto. Y lo más cerca zona 0, la casa, el corazón, la tercera piel. Zona 1 alrededor de la casa. Y por lo general eso va cercado, sobre todo si tienen animales. Zona 2 como animales de ganado menor. Sí, ahí pueden tener sus gallinas ahí. Si tienen ovejas y no son tantas, pueden andar ahí. Los cultivos son más extensivos y pueden empezar a tener quintas de frutales ahí. Y con mucho manejo. Zona 3 ya animales como más grandes, con un poco más de praderas. Y quintas frutales un poco más abiertas, ¿cierto? De menos manejo, árboles más grandes.
Zona 4 es casi el buffer, es como el lugar que amortigua las zonas de actividad humana con la ecorreserva, en donde la vida está ahí resguardada y nos dedicamos a contemplarla y aprender.